De Biólogos, es un gusto presentarles hoy esta actividad, este webinario que está titulado Hablemos de aves y cambio climático. Y nos acompaña hoy la doctora María Alejandra Maglinesi. María Alejandra tiene un doctorado en de la Universidad de Goethe, de Alemania. Ella es de nacionalidad argentina, pero tiene muchos años de vivir en Costa Rica y obtuvo su licenciatura en biología en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Después se graduó en la maestría de manejo y conservación de vida silvestre en la Universidad de Costa Rica, y ahí fue donde se quedó. Y pues tiene bastantes años dedicada, 20 años, desarrollando proyectos en el área de ecología y conservación relacionados con aves, entre otros organismos. Ha impartido cursos de pregrado y posgrado en diversas universidades estatales costarricenses. Además, ha publicado los resultados de su investigación en revistas internacionales líderes en el campo de la ecología y por medio de una variedad de artículos de divulgación científica. Su obra más reciente es el libro Avifauna Neotropical, Ecología y Conservación, publicado por la editorial Tecnológica de Costa Rica y que hoy estaremos rifando gracias a la cooperación de la editorial del Instituto Tecnológico. Vamos a realizar una rifa. Ahora más tarde les vamos a contar cómo participan. Actualmente María Alejandra es catedrática de la Universidad Estatal a Distancia. Ahí se desempeña como docente e investigadora en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y también labora como docente en la Escuela de Ingeniería Forestal en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Sus áreas de interés siguen enfocadas en el estudio de las aves, su ecología, comportamiento y conservación, además de sus interacciones con otros organismos y su grado de vulnerabilidad con el cambio climático. Entonces, bueno, buenas tardes, Alejandra, bienvenida. Eh, Vamos a poner un enlace en el chat para que ustedes puedan poner su información y así participar en la rifa. Tenemos una muy buena participación esta tarde aquí en la sala del webinario y también en el Facebook donde nos están escuchando. Entonces, para que Alejandra se dirija a nuestros dos públicos y también pues después se podrá ver la presentación en diferido a través del canal de YouTube del colegio. Bueno, muy bienvenida Alejandra, buenas tardes y entonces la dejo con el público. Buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias, Ani, por la introducción. Voy a compartir entonces la pantalla. Nada más me confirman entonces si se ve bien, ¿no es cierto? En modo presentación. Correcto, se ve bien. Ujú. Voy a apagarme. Ok, es un gusto para mí presentarles este tema, esta charla que se titula Hablemos de aves y cambio climático. Lo que vamos a abordar en esta charla es bueno, vamos a ir revisando todos los efectos que causa el cambio climático sobre las aves. Para ir pasando las diapositivas, no me estaba respondiendo. Ok, entonces aquí vamos a ver un resumen de lo que veremos en la charla. En primer lugar, vamos a revisar las generalidades sobre el cambio climático y los efectos que tiene sobre las aves, efectos directos, por ejemplo, sobre la supervivencia, y también efectos que en su mayoría son indirectos sobre los diversos aspectos de las aves, por ejemplo, cómo repercute el cambio climático sobre la alimentación, las interacciones de las aves con otros organismos, sobre la reproducción, sobre la migración y también sobre la distribución geográfica e incluso sobre la morfología de las aves.
Bueno, ¿qué es el cambio climático? Podemos definirlo como la variación global del clima de la Tierra debido a la actividad humana. Entonces, el principal efecto, por lo que conocemos el cambio climático, es por el efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, vendría a ser el incremento de temperatura, pero además este cambio va a generar toda una serie de cambios en otros parámetros climáticos. Por ejemplo, va a haber cambios en lo que son las estaciones, en los patrones de precipitación, en la humedad ambiental, ¿verdad? Entonces no es el único cambio, aunque la gente es el que conoce más, ¿verdad? El que asocia más con el cambio climático. ¿Cuándo empieza el cambio climático? Bueno, podemos ubicarnos en la época de la Revolución Industrial, en 1750. A partir de entonces, es cuando el ser humano realiza actividades que empiezan a incidir significativamente en la atmósfera, ¿verdad? Y en el ambiente. Pero bueno, es a partir de unos 100 años más o menos, hace unos 100 años, que se empiezan a dar cambios severos realmente y bueno, a tal punto que ha aumentado en un 30% los gases invernaderos, ¿verdad? Esa es la estimación que se tiene de los últimos 100 años. En 1988 se forma una organización muy importante que es el IPCC, que vendría a ser la Organización Internacional Líder, que es quien se encarga de analizar todo lo vinculado al tema del cambio climático, ¿verdad? Cada tanto está generando informes donde se profundiza sobre el tema y se va analizando los diversos efectos que se dan relacionados con el cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, bueno, hay que tomar en cuenta que no es un fenómeno nuevo, ¿verdad? O sea, en el planeta se ha venido dando cambio en el clima desde que se ha formado, ¿verdad? Recordemos que no había ni atmósfera. Hace miles de millones de años se formó la atmósfera y así siguieron dándose cambios a gran escala, ¿verdad? Pero cuando hablamos de cambio climático en el contexto actual, sí nos estamos refiriendo al que es causado específicamente por el ser humano, ¿verdad? Y bueno, acá podemos ver un poquito cómo se ha ido dando la evolución biológica, que tiene miles de millones de años, y nos ubicamos acá con la evolución de las aves. Se calcula que hace unos 130 millones de años es que surgieron las aves, ¿verdad? A partir de la transformación de los reptiles. Entonces, bueno, cambios siempre hemos tenido, pero el problema radica en la escala de tiempo. O sea, los cambios que se han dado antiguamente han tenido una escala muy grande de tiempo, pero ahora se están dando en un periodo muy corto. O sea, estamos hablando de 100 o 200 años como mucho. Y eso es un periodo sumamente corto para las especies, o sea, para que se puedan dar los procesos evolutivos que les permite, por ejemplo, adaptarse a los cambios. Entonces, básicamente ahí es donde radica el problema con relación al cambio climático actual, ¿verdad? Se calcula que, bueno, se ha dado un incremento de la temperatura global de la superficie terrestre y oceánica de 0,85 grados centígrados entre 1880 y 2012. Entonces uno podría pensar, bueno, es un aumento de menos de 1 grado centígrado, entonces capaz que ni siquiera lo podemos percibir ese cambio. Sin embargo, cambios muy pequeños en la temperatura pueden tener implicaciones muy serias, ¿verdad?, en los ecosistemas. Por ejemplo, ya se ha visto que se está dando el derretimiento de los casquetes polares y de los grandes glaciares en el planeta, ¿verdad? Y recordemos que estos son reservorios de agua dulce muy importantes. Y además se da el aumento del nivel del mar. Se calcula que se ha dado un aumento de un 10 a un 12 centímetros durante el siglo XX. Entonces, esto realmente es bastante importante este cambio y se prevé que va a haber cambios todavía más drásticos en el aumento del nivel del mar. O sea, se calcula un incremento de 37 centímetros para el 2050 y de 65 centímetros para el 2100, según datos del IPCC. Entonces, el resultado de este efecto va a ser, desde luego, la pérdida de muchos ecosistemas costeros, ¿no? O sea, lo que son manglares, estuarios, deltas, y por supuesto toda la biodiversidad que está asociada a estos ecosistemas, ¿no? Entre ellos las aves.
También, bueno, ya se están viendo el aumento de sequías, tormentas tropicales y en general la alteración de las estaciones en muchos lugares del planeta como resultado del cambio climático. Ahora, cuando se dan estos cambios en el clima, los organismos podrían responder de tres maneras diferentes. Una posibilidad es que se adapten, ¿no es cierto? Las aves podrían llegar a ajustarse a los cambios en el clima. Otra opción es que si no se adaptan, se desplacen a otras áreas donde puedan encontrar las condiciones ambientales a las que están adaptados, ¿verdad? Ahora, si no pueden realizar estas dos opciones, entonces lo que nos queda sería la extinción, ¿verdad? Si las aves no pueden adaptarse, no pueden migrar, entonces se van a extinguir, ¿verdad? Y ahí vamos a tener entonces la pérdida de biodiversidad. Los primeros trabajos publicados sobre aves se ubican en 1991. O sea, a partir de ahí empieza la investigación en torno a esta problemática y se calcula, bueno, para el 2010 se estima que se produjeron unos 300 artículos aproximadamente relacionados con los efectos del cambio climático sobre las aves. Veamos entonces primero cómo el cambio climático puede afectar la supervivencia de las aves, que es un efecto directo, ¿verdad? Las condiciones ambientales extremas de temperatura y precipitaciones causan una elevada mortalidad en muchas especies. ¿Y qué evidencia tenemos para sustentar esto? Bueno, se ha visto en un estudio, las aves migratorias de Europa y África tienen más dificultad para sobrevivir debido a la expansión del desierto del Sahara. Entonces, pensemos en aves que realizan migraciones como las cigüeñas, que tienen que atravesar estas áreas extensas, desérticas. Entonces, al haber un incremento en las temperaturas, se vuelven las condiciones mucho más extremas y eso afecta directamente a los individuos causando mortalidad. Los efectos sobre la alimentación, bueno, pueden ser bastante variados. En general se ha visto que se reduce el alimento para las especies de aves, por ejemplo, tiende a disminuir lo que son los insectos, los peces, la producción de néctar, entre otros tipos de alimentos. Entonces, desde luego, esto va a desencadenar que afecte a la supervivencia y a la reproducción de las aves. Entonces, puedo citarles acá un ejemplo de Leider de anteojos, que es una especie que se encuentra en el mar de Bering, entre Alaska y Rusia, y se ha visto que bueno, está siendo afectado por la retirada de los hielos en sus áreas de invernada y también por las zonas de humedales en la tundra. Entonces, este cambio en los hábitos, más bien esta reducción en los hábitats, va a causar que disminuyan los recursos para esta especie y va a desencadenar que disminuyan sus poblaciones. Acá podemos ver un mapa muy interesante que lo pueden encontrar en el sitio de la Audubon, de la Sociedad Audubon, en donde, bueno, realizaron un estudio en donde contaron, bueno, realizaron 140 millones de observaciones de aves y con esos datos más una serie de modelos que se generan, lo que hacen es proyectar cómo va a ser el cambio en la disponibilidad de hábitat para esta especie en particular. Entonces, por ejemplo, ustedes acá es un mapa interactivo, ¿verdad? Ustedes pueden seleccionar el escenario de cambio climático, por ejemplo, que se proyecta. Podría ser un escenario leve, donde se calcula que la temperatura va a aumentar en 1,5 grados o 2, o el escenario más severo es el que aumenta la temperatura 3 grados centígrados. Entonces, ahora estamos en ese escenario y en ese caso se proyecta que va a haber una pérdida del hábitat para esta especie del 84%. El 16% del hábitat se va a mantener estable y el 41% va a ser ganancia. Entonces, si vemos la ganancia y la pérdida en neto, nos quedaría una pérdida de hábitat de un 40% aproximadamente para esta especie. Entonces, evidentemente es un cambio drástico que puede llevar incluso hasta la extinción de esta especie de ave.
Otro ejemplo sobre cómo el cambio climático afecta la alimentación de las aves lo podemos ver en el frailecillo y el charrán ártico, que son aves que se encuentran en el hemisferio norte, y bueno, lo que deben enfrentar es la disminución de las poblaciones de arenques, que son peces parecidos a las sardinas, y desde luego entonces esto va a causar la disminución de los individuos. En un estudio, por ejemplo, se vio que en el Golfo de Maine, en la costa norte de Estados Unidos, se da la mortalidad de los juveniles, o sea, los pichones y los juveniles del frailecillo por inanición. Lo que está pasando es que disminuyen estas especies de peces que están adaptados a consumir y, por ejemplo, han tratado de alimentar a los pichones con unas especies diferentes, con unas palometas que son más grandes y como redondeadas, y sin embargo, los pichones y los juveniles no han sido capaces de consumirlos porque simplemente no están adaptados a estas otras especies de peces. Entonces, simplemente se da la muerte, ¿no es cierto? Incluso han encontrado en la misma área donde están los individuos muertos estas mismas palometas sin que hayan podido ser consumidas, ¿verdad? Otro ejemplo que tenemos es también el de los colibríes. Gary Stiles, por ejemplo, en 1992 detectó que disminuyen las poblaciones de colibríes cuando se dan años muy secos. Entonces, esto vamos a ver que está conectado con el tema de néctar, ¿no? O sea, el néctar disminuye y esto afecta de manera directa a las poblaciones de colibríes. Para ello, bueno, quisiera mencionarles este estudio que es muy interesante del 2007 del Centro Científico Tropical, donde explora justamente los efectos del cambio climático en los colibríes de la zona de Monteverde. Entonces, tenemos que considerar en primer lugar, en el caso de los colibríes, que se alimentan principalmente de néctar y el néctar tiene una concentración de aproximadamente un 25%. Entonces, esta concentración es ideal para los colibríes por varias razones. Primero, presenta una viscosidad que es la que les permite, o sea, colectar el néctar con la lengua y absorberlo de la mejor forma posible. O sea, los colibríes ya están adaptados a esa viscosidad en particular. Además, tiene un alto contenido en agua, entonces les permite hidratarse a los colibríes. A su vez, es un néctar bastante diluido, ¿verdad? Entonces, eso hace que los colibríes tengan que visitar con mucha frecuencia las flores y eso, por supuesto, favorece a las plantas porque les ayuda a la polinización. Y finalmente, es un mecanismo que tienen las plantas al generar este tipo de néctar para evitar el robo por otros polinizadores. Por ejemplo, los insectos prefieren un néctar mucho más concentrado. Las flores que visitan los insectos pueden tener hasta un 70% de concentración de azúcar. Entonces, evidentemente que no van a estar interesados en estas flores, y así se puede evitar el robo que a veces realizan al picar las flores por la base y extraer el néctar sin ningún beneficio para la planta. Entonces, ¿cómo podría afectar el cambio climático el néctar en el caso de los colibríes? Bueno, se calcula que va a haber una disminución en la precipitación y en la humedad, entonces esto en general genera un estrés para las plantas, o sea, hay una menor productividad y también una menor producción de néctar. Entonces, esto va a llevar a una reducción en el recurso para los colibríes y a su vez se va a intensificar la competencia. Entonces también van a verse alteradas las interacciones que se dan entre los colibríes. Y con relación a las interacciones, entonces podemos ahora ver un poquito más en detalle cómo el cambio climático va a afectar las relaciones de las aves con otros organismos, ¿verdad? Las aves sabemos que utilizan las plantas por diversas razones, por ejemplo, las flores, como en el caso de los colibríes y otras aves, para extraer el néctar, pero también los frutos, ¿verdad? Igualmente para alimentación. También consumen insectos, consumen roedores, entonces actúan como controladores biológicos, ¿verdad? Regulan naturalmente las poblaciones de otras especies. Entonces acá podemos identificar dos tipos de interacciones, ¿verdad? Entre las aves y los organismos
que serían las relaciones mutualistas, ¿verdad? La polinización y la dispersión de semillas, y también relaciones antagonistas, en el caso de la depredación. Entonces, cuando pensamos en el cambio climático y cómo altera estas interacciones, lo que puede pasar es una desincronización fenológica. Entonces, como las dos especies están dependiendo una de la otra, o sea, las aves dependen de las plantas o de las presas que consumen, entonces pueden empezar a cambiar su fenología y ahí puede haber un desacople, ¿verdad? En la fenología de las dos partes. Y por supuesto, bueno, se puede dar una alteración en las funciones y en los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Que se van a ver alterados por causa de esas variaciones, ¿verdad? En las interacciones entre los organismos. ¿Qué evidencias tenemos con relación a este efecto del cambio climático sobre las interacciones? Bueno, ya se han registrado adelantos en la fenología de las especies de plantas y también de los insectos, ¿verdad? Que son fuentes de alimento para las aves. Tomar en cuenta, ¿no es cierto?, que las aves cumplen un rol muy importante como dispersoras de semillas en los ecosistemas, ¿no es cierto? Acá vemos un poquito el esquema, ¿no?, de las aves que consumen los frutos y luego van a defecar y van a generar, entonces esa semilla va a germinar y de esa forma entonces las plantas pueden dispersarse y pueden aumentar sus poblaciones. Y bueno, algunas especies de plantas y sus polinizadores podría ser que respondan de manera similar a los cambios ambientales, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no se daría ese desacople o esa desincronización en la fenología, pero en otros casos lo que se está viendo es que sí, que efectivamente una de las especies adelanta su fenología, su ciclo, y la otra no. Entonces, ahí es donde se van a dar la desincronización entre la fenología de las especies. Bueno, entonces solo en algunos casos se ha visto que afectan las poblaciones, por ejemplo, la producción de semillas en las plantas por falta de polinización. Sin embargo, se necesitan estudios a largo plazo para poder ver efectivamente cuáles son las repercusiones, ¿no es cierto?, del cambio climático en la alteración de estas relaciones, ¿verdad? Y generalmente se necesitan estudios que implican la manipulación experimental de la fenología de las especies. Veamos ahora un poquito cómo el cambio climático afecta la reproducción de las aves. La reproducción sabemos que es una etapa muy demandante, ¿verdad? En el ciclo de vida de las aves, que tienen que construir un nido, que varía entre, bueno, de pocos días hasta 105 días, y también se han observado cambios en la fenología, o sea, en la época en que empiezan a construir el nido las aves. Y a su vez se han registrado una disminución de los sitios para la reproducción en algunas especies de aves. Entonces podemos ver algunas evidencias. Por ejemplo, en Europa y en Norteamérica, el 59% de 68 especies de aves adelantaron la fecha de puesta en las últimas décadas, coincidiendo con un incremento de la temperatura en promedio de 0.3 días por año. Entonces las aves en general se están adelantando en la reproducción y eso, por supuesto, puede tener consecuencias graves porque puede ser que en la época en que empiezan a reproducirse ya no tienen los recursos que usualmente tenían. Entonces, todo esto relacionado con ese desacople fenológico, ¿verdad? Tenemos un ejemplo del pingüino emperador que ha reducido sus poblaciones por la reducción de las capas de hielo, por ejemplo. Entonces, directamente se ve afectado en los hábitats que utiliza y para la alimentación. Veamos el efecto del cambio climático sobre la migración. Bueno, también hay varios aspectos importantes a considerar. La migración, recordemos que es una parte muy importante en el ciclo de vida de las aves. O sea, hay muchas especies de aves que cuando llega el invierno no pueden sobrevivir en esas áreas donde se reproducen, entonces solucionan el problema desplazándose a otras áreas y es lo que les permite la supervivencia. Entonces, esas migraciones están totalmente sincronizadas con los recursos, ¿verdad? Tanto alimentarios como reproductivos.
Entonces, bueno, hay una evidencia interesante, ¿verdad? Ya de hace mucho tiempo, ¿no? En 1749, Carlos Linneo empezó a registrar la llegada de 6 especies de aves a Finlandia, ¿verdad? Y se vio que en 2 periodos cortos de años cálidos, que podemos ver ahí entre 1860 y 1889, y entre 1930 y 1940, las aves tienden a adelantarse. Entonces, en aquella época se registraron estas especies en Finlandia y después, ¿cierto? Se empezó a ver que en ciertos periodos que coinciden con épocas cálidas es que las aves se adelantan en las migraciones, ¿verdad? Tenemos más evidencias de cambios en los patrones de migración de las aves como resultado del cambio climático. Por ejemplo, se ha registrado un adelanto de 2,8 días por década en la arribada primaveral de las aves europeas desde los años 70. Y también la golondrina común ha cambiado la arribada, digamos, en la época en que llega a los sitios reproductivos, 2 días por cada incremento, por cada grado centígrado que aumenta, ¿verdad? Entonces, estos cambios igualmente pueden parecer pequeños, pero tienen implicaciones bastante severas. En la península ibérica tenemos otro ejemplo de bueno, la arribada de aves migratorias que se ha adelantado una semana desde mediados de los 70. Y acá tenemos un estudio muy interesante de David Inoue del año 2000, en donde registra el cambio que se ha dado en la arribada de esta especie, que es el American Robin, que es el turdus migratorio. También para que veamos un poquito cómo los científicos determinan esa época de arribada, ¿verdad? Cuando llegan las aves a los sitios de reproducción. Lo que hacen es determinar el primer día de avistamiento en las áreas reproductivas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos varios puntos, que posiblemente sea el primer día en que se observó una determinada especie en diferentes localidades. Entonces, aquí en el eje vertical tenemos los días con respecto al 1 de enero, ¿no es cierto?, de cada año. Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí en el año 1975, si nos situamos en los días 100, vendría a ser principio de abril, ¿verdad? Entonces, en 1975, estas aves llegaban aproximadamente a principios de abril a sus áreas de reproducción. Sin embargo, conforme avanzan aquí estas décadas, hasta el año 2000, vemos cómo se adelantan, o sea, ya no llegan a principios de abril, sino que están llegando en marzo, mediados de marzo aproximadamente. Entonces, se ha dado un adelanto en promedio de 8,4 días en la arribada de esta especie en particular. Entonces, si bien no es significativo este cambio, pero igual tiene repercusiones importantes, y además consideremos que es un periodo bastante corto, o sea, estamos hablando de unos 25 años, entonces extendamos esto un poco más y vamos a tener un adelanto mucho más marcado en la época de arribada de estas aves a sus áreas reproductivas. Entonces, bueno, el principal efecto de los cambios en los patrones de migración sería el desacople fenológico, como ya había mencionado antes. Las aves, si llegan antes a sus épocas, a sus áreas de reproducción, puede hacer que no cuenten con los recursos que necesitan, ¿verdad? Para ya sea alimentarse o sitios para anidar. Y este desacople podría ser más marcado todavía en las migraciones de larga distancia. Y eventualmente se prevé que algunas especies de aves incluso podrían llegar a dejar de migrar, ¿verdad? Porque si realizan migraciones porque las temperaturas son muy bajas, con el calentamiento global no va a ser necesario en algunos lugares. Ahora, el cambio climático también afecta la distribución geográfica de muchas especies de aves. Se calcula que por un aumento de 1 grado centígrado en la temperatura equivale a un desplazamiento de 150 hasta 300 kilómetros de latitud. O sea, significa que si yo estoy en este momento, por ejemplo, a unos, digamos, 20 grados centígrados y aumenta la temperatura a 21, yo tendría que desplazarme hasta 300 kilómetros al norte
para poder tener la misma temperatura que tenía, ¿verdad? 20 grados centígrados. Y algo equivalente pasa con el tema de la altitud, o sea, por cada grado centígrado que aumenta, hay que desplazarse 150 metros arriba, ¿verdad? En las montañas, para poder tener la misma temperatura. Entonces, esto significa que las aves, como resultado, van a expandir o contraer su rango geográfico, o también podrían desplazarse latitudinalmente o altitudinalmente. O sea, esto es algo que ya se está viendo, o sea, las aves están apareciendo en zonas donde no estaban antes, y por supuesto hay que conectar que esto se deba efectivamente al cambio climático. Y también pueden darse la colonización de zonas por nuevas especies. Entonces, algunas evidencias que tenemos es la del pato colorado, que ha colonizado gran parte de Europa entre el siglo XIX y el siglo XX por un cambio en las colonias de nidificación, y eso coincide con periodos de calentamiento. Entonces, el calentamiento más bien le ha favorecido a esta especie y ha hecho que se pueda expandir, ¿verdad?, en la nidificación, y por lo tanto aumentan las poblaciones de la especie. Otro ejemplo son los abejarucos, que son, bueno, aves que están emparentadas con los momotos, ¿verdad? Son del mismo orden, pero otra familia. Y bueno, en el caso de esta especie, empezaron a criar de forma regular en Alemania, cuando antes no lo hacían, y aparecen en zonas donde no eran reportadas, ¿verdad?, originalmente. Entonces, evidentemente están aumentando su área de distribución. Y también se ha visto en especies en el norte de África que empezaron a reproducirse en la península ibérica, ¿verdad? Como es el caso del corredor sahariano. Y también algunas especies han empezado a expandirse desde el sur, como es el caso de este vencejo, Apus cafer. Entre 1970 y 1990 se ha visto que varias especies de aves en Monteverde han migrado altitudinalmente. Entonces, generalmente se está dando desplazamientos a mayores altitudes. Y tenemos varias especies de colibríes como ejemplo. Aquí podemos ver entonces todas estas especies, que ya hay reportes de cambios consistentes, ¿verdad?, en el rango de elevación en la zona de Monteverde. Y bueno, otro efecto que tenemos del cambio climático es sobre la morfología de las aves. Es un cambio que, bueno, es mucho menos estudiado y más, más raro que se dé, porque para que hayan cambios en la morfología, tenemos que pensar, ¿no es cierto?, en los tiempos, como les había mencionado al principio, en los tiempos evolutivos. Necesitaríamos tiempos bastante prolongados. Sin embargo, ya se han detectado ciertos cambios en algunas especies. Por ejemplo, vamos a revisar estas evidencias, pero primeramente comentarles para tener en cuenta la regla de Bergman, que se aplica a especies de aves de homeotermas, o sea, que regulan su temperatura corporal. O sea, esta regla indica que las aves tienden a ser de mayor tamaño, ¿verdad?, en lugares más fríos. Entonces, se prevé que con el aumento del cambio climático más bien van a tender a ser más pequeñas, ¿verdad? Y bueno, el caso que quería comentarles es un estudio que se ha hecho sobre microevolución, que se ha visto, que se ha dado entre 1972 y 2001, en donde dos especies de pinzones de Darwin han cambiado de tamaño corporal e incluso el tamaño del pico solamente en 3 generaciones, ¿verdad? O sea, eso es algo muy rápido realmente, como les comentaba, en términos evolutivos, ¿verdad? Y esto se ha conectado con periodos de sequía extrema que ha afectado la abundancia de las semillas. Entonces, veamos cómo el cambio climático, causando una mayor sequía, puede repercutir sobre la alimentación de estas aves, y esto a su vez desencadenar un cambio sumamente acelerado, ¿verdad?, en la evolución, para que lleguen incluso a cambiar la morfología, y así, bueno, puedan llegar al menos a sobrevivir, porque entonces se empiezan a alimentar de otros recursos alimentarios.
Y bueno, este es otro ejemplo interesante en relación con modificaciones en la morfología de las aves, que es el cárabo común de Finlandia, que se ha detectado, bueno, cambios en la coloración del plumaje. O sea, aquellos individuos de plumaje marrón han aumentado en la población en un 12% su frecuencia en la década de los 60 y hasta un 42% entre 2005 y 2010. Entonces, cada vez tenemos más individuos que son de color café, marrón, en lugar de blanco. Y esto está directamente relacionado con el hábitat de esta especie, porque vive en ambientes donde hay nieve y como cada vez tenemos menos nieve, ¿verdad? Por el derretimiento y el aumento de temperatura que lleva a ese cambio en los hábitats, entonces más bien se ven favorecidos los individuos que tienen coloraciones más oscuras por una cuestión de camuflaje, ¿verdad? Entonces, por una cuestión de selección natural va incrementando la cantidad de individuos que tienen este plumaje de color café. Entonces, bueno, pensando un poquito en el futuro, qué es lo que se proyecta en torno al cambio climático y las aves. En primer lugar, las aves que se van a ver más afectadas van a ser las que viven en montañas y en bosques secos. Y se prevé también que más o menos un 10% de las especies de aves del mundo en peligro se van a dar para el próximo siglo, lo que va a generar un empobrecimiento de las comunidades de las aves, ¿verdad? Pero esto no solamente por el cambio climático, sino en general por varios factores, ¿verdad? Porque también es un poco difícil poder aislar el efecto del cambio climático sobre las aves, porque sabemos que hay otros factores que están combinándose y son los que van a repercutir sobre las poblaciones de aves. También se piensa que bueno, va a haber cambios bastante graves en cuanto a las áreas de distribución y tomar en cuenta que las aves son buenos indicadores de los cambios ambientales, entonces es importante tomarlos en cuenta como precursores en la detección del cambio climático. Bien, entonces ya casi finalizando, comentarles que entonces tenemos 3 décadas prácticamente de investigación que han estado generando información que es bastante valiosa para poder ya orientar acciones de manejo con respecto a las aves y cómo poder reducir el impacto que tiene el cambio climático sobre sus poblaciones, ¿verdad? Sin embargo, hacen falta mucho más estudios y sobre todo en la región neotropical, porque si ustedes vieron a lo largo de toda la presentación, casi que todos los ejemplos son de aves que viven en zonas templadas, en zonas frías, porque, bueno, faltan estudios justamente en regiones tropicales, o sea, cómo se van a ver afectadas las especies en nuestra región tropical. Entonces, faltan muchos estudios con respecto a estas aves de estas áreas. Y desde luego hay que implementar monitoreo de las poblaciones de aves, o sea, a largo plazo, para ver entonces cómo van cambiando y si estos cambios se deben directamente al cambio climático. Bien, entonces hasta ahí tenía pensado presentarles, ¿no es cierto?, este tema. Y para quienes quieran profundizar un poquito más sobre el tema, entonces comentarles del libro de fauna neotropical, ecología y conservación, que ya nos dijo Ani que vamos a tener una rifa hoy, donde ustedes van a encontrar más información sobre el tema del cambio climático y las aves y otros factores que las afectan, ¿verdad?, en su conservación, como así también en muchos aspectos de su ecología. Entonces, para todos aquellos que quieran profundizar, este libro está disponible en versión impresa y electrónica en español, y hace muy poquito salió la versión en inglés en formato electrónico. Así que eso sería todo y yo les agradezco muchísimo por estar conectados y por el interés en este tema. Muchísimas gracias, María Alejandra. Bueno, primero vamos a dar el espacio para preguntas. Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer a través del chat. Ok, aquí hay una, dice, en esta línea se han realizado investigaciones sobre cambios en las aves de Costa Rica, en las endémicas. Esto lo pregunta Valeria Vega.
Seguramente sí, tienen que haber algunos estudios. De hecho, hay un estudio, pero sí no recuerdo en qué época ha sido exactamente. Es como 2000 y algo, donde se ha analizado cambios de distribución de algunas especies de aves, sobre todo en zonas montañosas. O sea, lo que se utilizan son modelos de distribución de especies que son muy útiles para proyectar justamente cómo pueden las aves cambiar su distribución con diferentes escenarios climáticos. Es algo parecido a los que les mostré para una especie de ave cuando les presenté ese mapa. Entonces sí sé que se ha hecho un estudio para especies de colibríes, pero sí hace falta mucho más estudios, ¿verdad? En Costa Rica y en la región neotropical en general sobre este tema. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gabriel, ¿habrá alguna pregunta en el canal de YouTube, en el Facebook? Ujú. Ya pues. Ujú. Ujú. Sí, muchas gracias por los comentarios. Sí, efectivamente hay muchos reportes, cada vez es más común este reporte de aves que están apareciendo a mayores elevaciones, ¿verdad? Donde no se veían en zonas montañosas. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que se necesitan estudios, ¿verdad? Para determinar si efectivamente se debe al cambio climático. O sea, no solamente porque las vemos ahí podemos ya atribuirlo al cambio climático, ¿verdad? Porque podría ser por alguna otra razón, ¿verdad? Recordemos que también hay muchos otros factores que impactan a las aves, como es el tema de la fragmentación y la pérdida de hábitat, entonces tal vez están perdiendo el hábitat y necesitan distribuirse a mayor elevación para poder compensar y encontrar alimento o reproducirse, entonces sí quiero hacer énfasis en la importancia de hacer estudios para poder monitorear estas especies que están apareciendo en sitios donde no es usual para poder realmente conectarlos y decir si se debe al cambio climático que se están desplazando, ¿verdad? Ujú. Aquí tenemos otras preguntas. Dice, como el cambio de clima es paulatino y a largo plazo, los estudios son costosos y las soluciones ya van a llegar tarde. ¿Qué opciones ve usted, doctora, cómo prevenir la desaparición de especies? Uy, qué pregunta compleja, ¿verdad? Sí, es muy cierto, ¿no es cierto? La observación, se trata de procesos a largo plazo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que por lo menos podríamos pensar en mejorar las condiciones de los hábitats de las especies para que se están viendo afectados por un factor, al menos entonces reducir otras problemáticas que las afectan, ¿verdad? Porque si no, simultáneamente esos efectos van a causar todavía más reducciones en las poblaciones de las aves. Entonces, abordar, digamos, estos problemas de la manera más integral posible. Y en cuanto al cambio climático, bueno, eso también hay que tratar de reducirlo y eso depende también a gran escala, ¿verdad? De todos los convenios que se realizan entre países y demás para poder reducir las emisiones de carbono o generar por medio de la reforestación más bien compensar y generar fuentes de absorción de esos dióxidos de carbono. Entonces, creo que hay que abordar todos estos problemas de la manera más integral posible. Gracias. Bueno, es otro comentario, pero semejante, pues siempre lo voy a leer al que Ricardo había hecho. Buenas tardes. Aquí en Copey de Dota vemos cómo cada vez más aparecen aves de zonas bajas. Y luego otro que es excelente trabajo y excelente exposición.
Luego tenemos otro comentario de Marilyn, dice, buenas tardes. Se mencionó que las aves de montaña y bosque seco son las que se ven afectadas con el cambio climático. Me gustaría saber por qué las del bosque seco. Sí, buena pregunta. Bueno, en el bosque seco, las aves que habitan en estas zonas posiblemente tienen como una menor tolerancia, ¿verdad?, a los cambios ambientales. Hay algunos estudios que indican que el rango térmico, o sea, el que pueden tolerar las especies, es como más restringido, ¿verdad? Entonces, pequeños cambios en la temperatura tal vez podría repercutir más en estas especies de aves. Pero de igual manera, yo creo que hace falta más estudios para corroborar esto. O sea, son más o menos hipótesis que se piensa que podrían verse más afectadas, esta especie en particular, ¿verdad? Gracias. A ver si hay alguna otra más. No hay otras, no hay otras preguntas. Si quiere, me desconecta ¿Dejo de compartir? el compartir para que también se vea en el canal de YouTube el enlace, por aquello de que no se vea el chat. Entonces, para la participación en la rifa, este sería el enlace en el cual pueden inscribir con su nombre. Bueno, ahí llenan el formulario para participar en la rifa del libro de María Alejandra. Bueno, si no hay más preguntas, pues vamos a ir cerrando hoy. En primer lugar, bueno, agradecerle, vamos a ver, un momentito, aquí, agradecerle a María Alejandra la presentación y el compartir su conocimiento. Hay muchísimos elementos que es importantísimo, sobre todo esas opciones o esas aperturas de temas que se necesita profundizar y que en nuestro campo, en la biología, si alguien está buscando un tema de tesis o está buscando camino, ¿verdad? ¿De dónde quiero estudiar? ¿Qué quiero estudiar? Aquí hay una buena lista de temas que se podrían trabajar para que tengamos mejor información de las especies tropicales. Así que también muchas gracias por señalar este elemento que es muy importante y que podemos estimular para que nuestros agremiados dirijan sus investigaciones. Entonces, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Doña Y Ani, sí, para adelante. los que están conectados a través del Facebook, el enlace está colgado en el primer comentario de la transmisión. Entonces, los que están viendo la transmisión a través de Facebook Live pueden inscribirse en el formulario que está en el primer comentario de esa misma publicación que tenemos ahorita en Facebook. Ah, perfecto. Bueno, ahí lo tiene, pues, Una estaba pregunta, preocupada en eso, de una que no preguntita. sabía si ellos pueden ver el chat de aquí o no. Bueno, adelante, sí. Perdón, el libro entonces se va a rifar. ¿Cómo es que se va a hacer la rifa? Tal vez para comentarles a las personas. Sí, no, bueno, lo que normalmente hacemos con estos formularios, entonces las personas participan llenando el formulario. Raquel recibe todos los nombres de las personas y el día, cada cierto tiempo, o sea, ahí tenemos pendiente otra rifa que vamos a hacer de un formulario que se llenó, o sea, la participación la estimulamos con diferentes rifas, entonces con presencia de nuestros asesores legales, hacemos la rifa, hacemos una grabación y se sacan, por ejemplo, Ok. los nombres de las personas que participaron, se hacen los papelitos, las hacemos ahí en una tómbola y sacamos el ganador. Entonces eso se graba y se publica y se le hace del conocimiento al ganador y Ah, bueno. posteriormente pues ya ellos pueden pasar a recoger. El libro ya está en el colegio, o sea, nos lo llevaron. Habíamos pensado que lo hiciéramos a través de la editorial, pero ya lo trajeron, entonces
bueno, ahí ya lo tenemos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, muchísima suerte a las personas, ¿verdad?, que están aquí, a ver quién se lo gana, ¿no? Y muchas gracias, Ani, y al Colegio de Biólogos por haber organizado esta actividad, ¿verdad? Y todas las personas que están conectadas, y ojalá, como comentabas, que hayan tesis y más trabajo sobre este tema, que es muy importante, ¿verdad?, avanzar, sobre todo en Costa Rica y en la región neotropical, ¿no?, sobre esta problemática. Sí, y para los que están preguntando cómo acceder a la grabación, los domingos, después de un webinario, entonces se hace un nuevo lanzamiento de la presentación en el canal de YouTube del colegio. Y ahí pueden accesar de nuevamente la presentación. Entonces, de esa forma, pues, la pueden ver una y otra vez, porque así. Sí, Margarita, adelante. Bueno, aprovechemos que todavía nos quedan minutitos. Buenas noches, muchas gracias al Colegio Biólogos, Ani y a María Alejandra. Muchísimas gracias por esa presentación tan profesional. Quería a través de este medio invitar que vayan al Santuario de Aves Armonía Natural. Ahí nosotros financiamos a los estudiantes que quieran. Eso está a 1,700 metros sobre el nivel del mar, atrás del volcán Irazú y pegando con el Braulio Carrillo. Es una zona en que hemos notado nosotros que hacemos conteo de aves cada mes. Hemos notado que se están viniendo las aves de tierras bajas, o sea, de San José, hacia esa zona que teníamos más bien las especies de altura. De hecho, me está preocupando mucho el soterrey porque está disminuyendo mucho la población, y otras aves que antes se veían muy comunes, ¿verdad? En la zona se están desapareciendo y están apareciendo aves de 1,150 metros, por ejemplo, y nosotros estamos a 1,800. Entonces, nosotros podemos colaborar, digamos, lo digo a través de este medio, en financiar al estudiante que llegue, le damos hospedaje, le ayudamos con alimentación, porque a nosotros nos interesa descubrir qué está pasando, y estamos en un corredor biológico entre el Braulio Carrillo y el volcán Irazú. En esa zona hay una gradiente, ¿verdad?, de elevación en el lado Caribe, porque eso se va como hacia el lado Caribe. Entonces, pues queremos ponerlo a la disposición. Excelente. Muchísimas gracias. Sí. Una gran oferta, la verdad, y una muy buena oportunidad que podemos difundir, ¿verdad?, para colaborar entre los estudiantes, por supuesto. Excelente. Bueno, estaremos ahí esperando. Cualquier cosa, Margarita, puedes poner el contacto en el chat, y entonces, para que ahí les quede antes de que cerremos la presentación. Voy a esperar un momentito para que Margarita ponga el contacto. Ani, sí. aquí ¿Sí? ajá. Aquí en el chat de la reunión. Okay. Exacto. Bueno, también preguntan, hay una persona desde Uruguay que pregunta cómo conseguir el libro Avifauna Neotropical desde otro país. Bueno, que me escriba y ahí nos ponemos de acuerdo. Le voy a poner el correíto aquí entonces de una vez. Ok, entonces aquí, bueno, ya Margarita puso el de armonía, y aquí bueno, está el correo de María Alejandra. Ahí me pueden contactar también si necesitan alguna colaboración o cualquier información sobre este tema, sin dudarlo me pueden enviar un correo, o por el tema del libro también. Excelente. Bueno, entonces ahora sí, muchísimas gracias, María Alejandra, de nuevo. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Recuerden que siempre tenemos un programa para todos los meses, por lo menos 1 o 2 webinarios. Entonces estén atentos a la programación, ya sea a través de redes sociales, y también les llegan por correo electrónico.
Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias. Buenas noches.